Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de una noticia que podría ser incluso histórica en China, aunque apenas ha llamado la atención de los medios. Pues sí, porque en un famoso distrito de Pekín han elegido al primer diputado abiertamente gay. Bueno, no estamos seguros de que sea el primer representante que ha salido del armario, porque este es un país muy grande, pero creemos que es el primero con un perfil tan marcado de defensa de los derechos LGBTQ. Aquí están los del club de pesca del barrio, ya me conocen. El español, mira, ya viene el español con sus cosas raras. Suelen estar casi todos los días aquí y de verdad que pescan, ¿eh? No están ahí todo el rato de cháchara. Aquí hay un señor con un payload, ¿os acordáis? La cesta esa que se utiliza para transportar a niños, entre otras cosas. Ya le hemos dicho que nosotros también tenemos uno, pero solo lo utilizamos para grabar aquel vídeo. El nombre de este representante es Ma Baoli y es el fundador de Blued, una aplicación de citas gay que ya mencionamos en otro vídeo y cuya sede está en Pekín. Tal y como indican ellos mismos, cuentan con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo, lo que la convierte en la red social gay más popular del planeta. Es posible que a algunos os suene más Grindr porque es más famosa en los países occidentales, pero esa aplicación también estuvo en manos de una empresa china durante al menos unos años hasta que el gobierno de los Estados Unidos se opuso a ello alegando que era una amenaza para la seguridad nacional. Por lo visto tenían miedo de que el gobierno chino pudiese acceder a la información de sus usuarios, entre los que podría haber estadounidenses con cargos importantes, y la utilizasen para chantajearlos. En cualquier caso, por lo que sabemos, Blued no es una aplicación que genere beneficios. De hecho, sigue teniendo pérdidas, aunque cada vez menores. Y según el propio Ma Baoli, no la fundó para hacerse rico, sino para ayudar a otros como él. A nosotros su historia nos ha parecido súper interesante, enseguida os la contaremos, y no entendemos muy bien cómo no ha tenido más cobertura dentro y fuera de China. Yo supongo que en China no ha tenido mucho bombo porque parte de la sociedad y del gobierno está en contra de cosas como reconocer y legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya sabéis que esto también ocurrió en Taiwán, donde la mayoría votó en contra cuando se planteó en un referéndum, aunque se aprobó de todos modos. Y de todo eso apenas se habló, pero ahí surgió un debate interesante entre lo justo y lo democrático. Mirad, aquí atrás hay un camión con mandarinas llegadas del sur. ¿De qué provincia, Lele? Guangxi. Y no veáis lo ricas que están. El lunes, cuando vinimos a grabar en los alrededores, compramos 1,5 kilos y por la noche, mientras veíamos la serie, nos lo zampamos casi todo. A nuestra hija también le encantan y hay que aprovechar que están en temporada y a buen precio. Y esto lo dice alguien a quien le cuesta horrores comer fruta. A ver, nos hemos parado en medio del paso de cebra, espero que no nos atropellen, pero esta parte del barrio es mi favorita, especialmente por todos los puestos ambulantes que hay, que suelen cambiar bastante a menudo. Y luego cuando cruzas empieza la zona de puestos de comida. Es más, solo aquí hay cantidad de rincones interesantes y podríamos hacer todo un tour gastronómico de varios episodios. También es posible que incluso entre los defensores de estos derechos dentro del gobierno haya quienes prefieren no hacer ruido con la elección de este representante por el miedo a que genere más rechazo o atraiga a las hordas de trolls homófobos de internet. ¿Y por qué esta noticia no ha tenido más eco en los medios occidentales, entre los que hay unos cuantos de línea progresista? A ver, en realidad ya se habían escrito unos cuantos reportajes en inglés sobre este señor antes de su elección, pero apenas hemos encontrado noticias sobre su nuevo cargo, que podría marcar el comienzo de una carrera política. A lo mejor es que no se han enterado, podría ser, o quizás no se han querido enterar porque todo esto cuestiona su discurso de que en China no hay avances en estas cuestiones. Claro, después de insistir tanto en el carácter ultra homófobo de este país, a ver cómo les cuentas a tus lectores esta historia sobre el diputado defensor de los derechos LGBT y fundador de la mayor red social gay del mundo. Parte del público pensará que les estás mareando o tomando el pelo. Pero bueno, vamos con la historia de Ma Baoli, que como hemos dicho antes es muy interesante y yo creo que un día se hará una película sobre él. Lo creáis o no, este señor era policía y en el año 2000, con solo 19 años, justo después de graduarse, abrió un foro en el que compartió algunas de sus experiencias como hombre homosexual. ¿Cómo se llamaba su página, Lele? Tan lanzo de Huiyi. Que podríamos traducir como Memorias Azul Claro, el color dominante de su ciudad natal en la costa de Hebei, aunque su nombre también tiene cierto sentido melancólico. Hay que tener en cuenta que en aquellos años Internet era algo muy nuevo en China y sin demasiados usuarios en comparación con hoy en día. Pero para personas como él fue una forma de contacto y una fuente de información que
marcó un antes y un después, porque entonces había mucho más rechazo y se vivía con más miedo. Ya os hemos dicho otras veces que aquí seguramente no se dan tantas palizas homófobas como vemos en ciertos países, pero eso no quiere decir que no haya rechazo o que no se pueda sentir de forma muy directa en ocasiones. En China la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad en 2001, solo un año después de que Ma Baoli abriese su foro. Pero faltaba mucha información sobre el mundo gay y sus estigmas, como el SIDA, que tuvo un impacto bastante grande en China. Además de ofrecer un espacio para contactar, Ma Baoli y sus colegas se encargaron de combatir esa falta de información y para el año 2012 su foro era todo un referente a nivel nacional. El problema es que ese año su identidad fue revelada por un medio de comunicación y esto le generó un serio conflicto con su profesión. Según cuenta él mismo, uno de los responsables de la comisaría en la que trabajaba le dijo que tenía que elegir entre ser policía o ser gay. Y aunque era un buen agente, fue ascendido muy joven y tenía una larga carrera por delante, decidió dejarlo y dedicarse al activismo. Es más, para entonces ya había empezado a cumplir otro tipo de labor que tendría mucho que ver con su reconocimiento en el futuro. Porque en 2008 creó una empresa que colaboraría con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para luchar contra el SIDA. Eso no evitó que siguiese teniendo problemas con parte de los internautas, porque por lo visto denunciaron su página durante años, obligando a mover su registro de unas ciudades o incluso provincias a otras, hasta que en 2009 se estableció en Pekín. En 2012 es cuando lanzan la aplicación Blued y gracias en parte a sus contribuciones al bienestar social con campañas de prevención e información que incluían normalización de los colectivos LGBTQ, se gana el respeto del Ministerio de Salud. Y son invitados a grandes eventos en los que participarían, por ejemplo, el actual primer ministro Li Keqiang. ¿Significa eso que ya estaban completamente a salvo? Pues no. En 2019 fueron denunciados porque al parecer había menores utilizando su aplicación, que es principalmente de citas. Es cierto que entonces la aplicación no tenía mecanismos para limitar el acceso a los menores y algunos expertos y medios como Caixin, que desde fuera suele ser visto como un medio independiente del gobierno, alegaron que la aplicación estaba favoreciendo los contagios de SIDA entre los jóvenes. Esto generó un pequeño escándalo y al final surgió el eterno debate que también vemos en otros muchos países entre conservadores y progresistas sobre si la educación sexual protege o arriesga a los jóvenes. Y aquí los conservadores suelen ganar el debate por cosas en las que insistimos mucho, como la enorme importancia de los estudios y la disciplina dominante inculcada por padres y profesores. En China, las relaciones amorosas entre adolescentes, sean del tipo que sean, son vistas como una distracción fatal de cara a la formación y el acceso a las mejores oportunidades laborales. Y si encima asustas a los padres con el riesgo de que sus hijos contraigan el SIDA, la reacción es más que predecible. Sin embargo, después de una semana bajo investigación y sin aceptar nuevos usuarios, esta aplicación volvió a estar en marcha. Y no solo sigue adelante, sino que además cotiza en bolsa. Al parecer ahora ya no tienen tantas pérdidas porque han incluido una función para hacer transmisiones en directo que va bastante bien. Otro problema muy a tener en cuenta en este país es la mayor dificultad para tener hijos que se asocia a las parejas homosexuales, sobre todo cuando son de hombres. Ma Baoli cuenta que a sus padres les sentó fatal su salida del armario hasta que se las apañó para darles un nieto, momento a partir del cual la relación mejoró mucho. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que aquí tener hijos es algo prácticamente sagrado, es una forma casi de salvarse como individuo. Y esto es algo que tenemos que considerar para poder entender mejor la situación. En cuanto a la elección de Ma Baoli como representante de la Asamblea Popular, en principio ha tenido que comenzar desde lo más bajo, es decir, a través de una elección directa a nivel de calle. O sea, son los vecinos del barrio pequinés de Chaoyang los que le han votado. De momento tiene una capacidad legislativa muy limitada, pero una vez que ha llegado a ese nivel puede ascender a otros más altos a través de votaciones indirectas, donde en principio se tendrán en cuenta sobre todo sus méritos, sus aportaciones
aportaciones. Y teniendo en cuenta que es una de las principales figuras en la lucha contra el SIDA y la defensa de los derechos LGBTQ, lo lógico es que se convierta en un político cada vez más influyente, a no ser que compita con un rival que juegue sucio y le saque algún escándalo. Estas cosas también pasan dentro del partido. También es posible que todo esto no sea más que una forma de tenerlo bien controlado dentro del sistema, pero si el gobierno realmente es tan homófobo, ¿por qué le iban a dar esta posición? Porque si desde el principio no cuenta con un mínimo apoyo por parte del partido, es muy difícil que sea elegido como candidato. En China las cosas no son tan simples como algunos os quieren hacer pensar, y lo creáis o no, hay vías para el cambio. Una de las cosas que cuenta este señor es que cuando se puso en contacto con las autoridades en materia de prevención, lo recibieron muy bien porque por lo visto les costaba mucho acercarse a los más afectados por el SIDA. Entonces, si tú realmente quieres ayudar a los demás y sabes cómo aportar algo positivo a la sociedad y te molestas en exponerlo, lo más probable es que en algún departamento haya al menos alguien que te escuche. Pero en principio tienes que hacerlo a través de las vías establecidas para ello y es posible que te toque empezar desde lo más bajo, desde tu comité de barrio. Si vas directamente a quejarte a internet, lo más posible es que no generes más que ruido contra una mayoría que está acostumbrada a respetar a aquellos que tienen una posición de autoridad, no solo en sentido político, sino también académico. Porque aquí, debido a la herencia meritocrática, para que te tomen en serio es muy importante que demuestres experiencia o conocimientos avalados por instituciones u organismos de alto nivel. Que sí, que en todo esto también hay autoritarismo, pero así son las reglas del juego de momento y tienes que aprender a jugar con ellas para favorecer tus intereses y dar lugar al cambio. Después de tantos años de trabajo, a Ma Baoli los homófobos ya no le pueden fastidiar como antes porque ha demostrado sobradamente que atacar a los colectivos que representa no es el camino a seguir y genera más problemas. Por supuesto, todavía queda mucho por hacer, aunque ahora hay mucha más información en internet y ya no tienes por qué sentirte solo o tener miedo. En los medios de comunicación sigue habiendo muchas limitaciones para representar a estos colectivos. La gente sabe que a lo mejor tal presentador o tal actriz tiene una orientación sexual diferente a la de la mayoría, pero es difícil salir del armario a ese nivel. Afortunadamente ahora hay personas con una mayor capacidad de cambiar esta situación y habrá quienes piensen que no es suficiente, pero es un pasito más y las cosas están mucho mejor que hace 20 años, os digan lo que os digan los medios de propaganda anti-China. De hecho, Ma Baoli dice que en China la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es solo cuestión de tiempo. La pregunta es ¿cuándo habrá que esperar? Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!